En un mundo donde muchos se conforman con lo establecido, existe un 5% que se atreve a brillar con luz propia. Bienvenidos a 5% Podcast, el espacio donde compartimos historias reales de personas extraordinarias que transformaron su autenticidad en acción y hoy están dejando una huella imborrable. Yo soy Cheryl Semeler y en cada episodio descubriremos juntos cómo las mentes valientes están redefiniendo lo posible cuando se atreven a creer en su diferencia. Prepárate para inspirarte, conectar y tal vez encontrar el coraje para unirte a este 5% que está cambiando el mundo. Yo quiero iniciar con una frase de una persona que seguro tú conoces. Cuando una mujer se cree capaz, comienza a crearse de nuevo. Yo creo que eso marcó desde el primer momento que empecé a indagar sobre esta invitada especial. Pero antes quiero darle la más cordial bienvenida a 5% Podcast, el espacio donde las historias no se cuentan, se sienten. Mi nombre es Cheryl Semeler, comunicadora y creadora de la fórmula 5%. Y aquí celebramos la autenticidad, el propósito y la transformación, porque creemos que tu diferencia es tu mayor fortaleza. Así que hoy tenemos una invitada que además vive y respira la creatividad con propósito y eso me encanta. Ella es Danef Dávila Ross. Ella es psicóloga, psicoterapeuta, coach y fundadora de Genia Creativa. Además, es líder del Círculo de Mujeres Creativas, pionera en hablar del síndrome del impostor en la comunidad latina en los Estados Unidos y ha dedicado más de 10 años en Miami a impulsar a mujeres creadoras y visionarias a creerse para crearse. Así que su pasión es súper clara: ayudar a todas esas personas que puedan reconocer quiénes son, qué quieren y qué tienen para lograrlo. Hoy vamos a descubrir nada más y nada menos que su historia, sus quiebres, pero sobre todo, ¿cuál es el 5% de Danef? Ese sello único que marcó la diferencia. Pero yo no quiero seguir con títulos ni descripciones, yo quiero darle la más cordial bienvenida a Danef, a este 5% Podcast, y quiero además que te puedas presentar tú. ¿Cómo te presentarías tú hoy al mundo? Bueno, pues muy honrada de estar aquí y de esa introducción que estás comentando que me hace reconocer muchas de las cosas que he vivido y que persigo hoy en día en mi trabajo. Pues como has dicho, yo cuando la gente me pregunta qué haces o a qué te dedicas o qué eres tú, ¿no? Cada quien pregunta diferente. Yo digo, bueno, yo me he formado en apoyar a personas a conocerse. Es a lo que me he dedicado toda la vida y es parte de quien he sido siempre, antes incluso de estudiarlo. Por eso me encaminé en esto. Y bueno, soy graduada en psicología en Venezuela, soy graduada en psicoterapia en España, soy coach aquí en los Estados Unidos, y todas esas piezas las he engranado junto con mi experiencia personal dentro de los procesos que he vivido, de los pacientes que he atendido, de las personas que he apoyado. Y pues me he dedicado a apoyar a mujeres a reconocerse en lo que son capaces de crear dentro de sus talentos, sus capacidades, sus sueños, sus experiencias, sus historias, para desarrollar proyectos con propósito, que es a lo que yo le llamo esto que valida la persona que eres y que además trae una propuesta al mundo de servicio, cuando realmente te das cuenta que ese es el punto, que esa es la manera, que esa es la innovación que tú quieres traer, que esa es la combinación de cosas que tú quieres unir y decirle al mundo: esto es posible, a mí se me ocurrió y yo soy capaz de ayudar a alguien con esto. Entonces, bueno, me dedico a eso dentro de una combinación que yo he llamado Genia Creativa, que es básicamente una psicólogo que se dedica 100% a apoyarte a reconocer qué es lo que te cuesta para lograr eso a nivel personal, a nivel psicológico, a nivel emocional, incluso energético y espiritual. Y bueno, dentro de eso he desarrollado varias iniciativas como el Círculo de Mujeres Creativas que acabas de comentar, que es como mi comunidad de apoyo para estas mujeres emprendiendo en diferentes estadios que le llamo Apa. yo de este proceso. Claro, me encanta. O sea, de verdad, ¿cómo logras presentar esta propuesta, ¿verdad? De una manera que engranas todas tus experiencias profesionales y personales, ¿no? Y yo creo que allí es donde está la super clave, ¿no? Cuando nos enfrentamos
a esa posibilidad de emprender o a esa posibilidad de compartir esos talentos con las comunidades, con nuestros alrededores, incluso con nuestros amigos. Pero mencionaste algo importante, o sea, mencionaste esa combinación. Así que a mí me gustaría empezar con, con quién es esa Danef. O sea, ¿cómo sucede esa historia de llevarte a esa genia creativa? O sea, a mí eso me genera tanta curiosidad, ¿no? Y A además mucha gente. y además que lo puedas denominar de esa forma, a mí me fascinó, o sea, cuando genia creativa, y yo me imaginé ya una lamparita, ¿sabes? Que todo lo puede, ¿no? Entonces, ¿qué Sí. pasó? ¿Qué pasó en esa historia? ¿Qué hay de relevante para poder llegar a convertirse en esa genia creativa? Mira, el concepto de genia creativa nació de definitivamente un proceso personal de reconocimiento de lo que yo quería promover. Yo, pues, dentro de mi carrera como psicólogo, viví varios escenarios en los que la invitación de mis maestros era ser una psicólogo muy convencional. ¿Ok? Yo estudié en España un máster en psicoterapia clínica, en donde tú tenías que manejar las cosas de cierta manera y llevarlo así, y el test y la ansiedad y la depresión y ta, ta, ti, ta, ta, ta. Entonces, bueno, yo me fui a Venezuela cuando me gradué, trabajé allá un tiempo porque yo quería ejercer en Venezuela y tuve mi consulta privada, sentadita con mi puesto y mi cosa y tal. Y resulta que, bueno, practiqué mucho de lo que aprendí allá, pero me sentía un poco encapsulada, ¿no? Como que Ujú. había algo que me faltaba, como que esta clínica era así. Entonces yo me vi mucho practicando estrategias creativas con mis pacientes, tareas. Y yo decía, esto me gusta, ¿sabes? Y a ellos les gustaba también el conseguirse en esas acciones que iban más allá de lo que a mí me habían enseñado. Y que era fuera, Y cuando fuera del by emigré, the book. total, entonces era como una exploración, ¿no? Pero también batallé mucho con mi propia inseguridad de poder sentir que estaba siendo profesional haciendo esto, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, estaba como en un dilema y tal. En medio de todo esto me tocó emigrar para acá y aquí me conseguí muchos escenarios de conversación con inmigrantes que me contaban sus historias de cambio y de transición. Y muchos de ellos estaban empezando a emprender y se sentían muy orgullosos. Y otros estaban haciendo labores que no tenían nada que ver con lo que trabajaban en sus países. Y muchos de sus discursos era, yo no sé cómo hacer lo que hacía allá, un duelo gigante por haber perdido esa identidad, esa profesión, ese talento. Entonces, bueno, dentro de ese proceso me conseguí también el coaching como un camino que yo vi y dije, aquí, ¿qué hay para mí? ¿No? Era el año 2019. Y yo decía, bueno, aquí, ¿qué hay para mí? Veía tanta gente que estaba estudiando coaching como una manera también de encontrarse, de ejercer ciertas carreras y tal. Y yo decía, aquí hay algo para mí. Y resulta que me puse a estudiar coaching y me di cuenta que había una pieza importante que era el desarrollo de proyectos, metas y objetivos. ¿Ok? Entonces yo eso, más mi experiencia, más lo que yo veía, más mi carrera, más esta curiosidad creativa que yo tenía, me llevó a definir que había mucho que aportar a la comunidad que estaba inmigrando y que había mucho que integrar en cuanto a un proceso personal terapéutico y también en el desarrollo de proyectos intencionales para devolverle, digamos así, un yo a las personas desde un punto de vista psicológico, pero también dentro de este escenario de emprendimiento que tanto se maneja en Miami, que en aquel momento era. Entonces, bueno, después vino la pandemia y eso fue una gran invitación para mí, para decirme, aquí hay algo serio, aquí hay algo importante. Entonces, bueno, ahí fue cuando empecé a desarrollar la marca y le di este nombre porque una vez con un asesor de marketing me dijo, bueno, pero ¿qué es lo que tú quieres hacer? Y yo le dije, mira, yo quiero ayudar a las personas a crear sus deseos, ¿entiendes? Lo que ellos quieren, lo que ellos desean de verdad emocionalmente, pero no logran llevarlo a cabo. Yo quiero ser esa psicólogo que trabaja con esos deseos, estas emociones, esos sentimientos y crearlos, que ellos lo lleven a cabo y que eso les dé un propósito, una intención y también una sanación. Entonces, dentro de toda esa conceptualización salió el tema o el término de genia creativa, porque yo estaba trabajando con sus deseos para ser creados. Entonces, de Sí, ahí me surge parece súper este cool. nombre. Sí, en el que ha creado como mucha conversación, porque es muy Ujú. alternativo para una psicólogo, pero básicamente lo que yo hago es una terapia muy alternativa,
para personas que se atreven a ver más allá de simplemente pues sanarse un síntoma y dejar la terapia, ¿no? Sino crear con esta sanación y esta conciencia. ¿Y fue para ti de alguna forma fácil cómo compartir públicamente esta historia que hoy narras de una manera súper fluida? No, no lo fue. No lo fue no fue fácil ni asumirla públicamente, ni creérmela profesional. O sea, Sí, sentir porque que haciendo te digo que es esto, una de las cosas que veo en los emprendedores que se dificulta, ¿no? A la hora de decir, bueno, ¿cuándo hago pública mi historia? ¿O la claro, tengo que hacer pública? ¿No la tengo que sí. hacer pública? Desde tu punto de vista psicológico, ¿consideras que es importante que la gente haga pública su historia? Mira, creo que considero y lo trabajo justamente, es parte de lo que yo hago en mis programas, es sanar esa historia. Y cuando Mm. hablo de sanar, es observarla desde un punto de vista más intencional, no desde una historia que viví que no fue la que quise o que realmente me sorprendió cómo fue o tantos retos que te sugieren esas heridas que te crean los cambios radicales o los retos que vives o los traumas que te tocan, Total. sino sacar mucho de allí, ¿sabes? Para darle sentido a lo que tú estás viviendo en tu presente y hacia dónde quieres ir. Entonces, en mi caso, yo tuve que realmente, Cheryl, vivirlo para poder asumirlo, integrarlo y decir no solo de la boca para afuera que yo era una terapeuta ayudando a la gente a manifestar lo que eran capaces de hacer y lo que querían. Primero lo tuve que vivir yo, mientras lo estaba haciendo con ellos, en ese reto Guau. de decir, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Qué tan segura me siento? ¿Cómo Mm. yo promuevo esto? O sea, hasta el sol de hoy es un reto, porque hay muchas personas que no entienden el concepto, pero cada vez yo me siento mucho más segura, más fluida, gano experiencia y puedo Total. contarlo, como dices tú, de esta manera tan fluida y De me una siento súper manera orgullosa. tan genia y creativa. Sí, sí. Y bueno, y detalles que ni te cuento, anécdotas tengo, Claro, pero, claro. pero ha sido una Pero, historia bellísima, de verdad. pero ¿hubo algún punto de quiebre en ti que, que te llevó a decidir que ese era tu camino, tu propósito? ¿Hubo algo en ti que tú viviste en bueno, puede ser el proceso migratorio, pero puede ser también algo interno de transformación como mujer, ¿no? ¿Hubo algo que tú puedas decir, mira, sí, la verdad es que en este momento yo sentí que mi rumbo era otro hacia construir mi marca personal? Mira, cuando la pandemia, que yo, como te digo, todo este proceso de coaching y tal, mira, yo me gradué a principios del 2019 y cuando yo terminé me ofrecieron hacer un podcast. Y yo tuve mi primer podcast en ese año y empecé a tener muchas conversaciones con emprendedores y en esas conversaciones yo me di cuenta que había mucho que hacer, ¿no? Yo empecé a dar como mis primeros toques ahí, pero mientras yo estaba recién graduada, estaba con mi podcast y estaba empezando a ver personas, yo tenía un trabajo en un restaurante. Y resulta que cuando arranca la pandemia, bueno, primero que trabajar en ese restaurante para mí era un reto muy grande, Total. porque yo literal, y lo cuento y me encanta, pero en aquel momento era terrible, yo me cambiaba de ropa en el camino, porque además el restaurante donde yo trabajaba era en una zona de Miami, a las afueras de Miami, y donde yo atendía a las personas era en El Doral, que es el centro venezolano de aquí, pues. Entonces, literal, yo me recuerdo y sentirme muy orgullosa de mí haciéndolo, de cambiarme la ropa en el Mm. camino, porque cambiaba de rol, ¿no? Total, Y yo total. decía, y yo me acuerdo que era como que una sensación de vergüenza, de humildad, de ego, de orgullo, de mira lo que estoy haciendo, pero yo no quiero hacer esto, pero wow, mira lo cuánto yo quiero que esto pase. O sea, todo ese tema. Y resulta que cuando llega la pandemia, explota todo esto y la gente se siente muy ávida de ver qué hacer. Total. Entonces yo dije, este es el momento, Danef. O sea, Ujú. este es el momento. Tú tienes que soltar y lanzarte aquí porque este es el escenario. Y bueno, viví muchos retos en ese momento y muchos mensajes del universo literal que me llevaron a tomar la decisión y dijeron, mira, hazlo. Y así fue. Y empecé yo realmente con Genia Creativa a darle forma real y a decir, aquí hay Ah, algo para mí. claro, qué bello. Sobre todo porque, uno, me siento súper identificada con tu historia.
Y lo otro, lo valioso de que no dejamos de ser nosotras o Danef o Cheryl simplemente porque estemos haciendo otro rol. Y yo creo que a veces incluso cuando la vida nos expone a ese tipo de cosas, nos enseña y nos llenamos de aprendizaje. Entonces, qué rico que hoy lo veas de esa forma y que por supuesto hayas visto en ese momento de la pandemia. Yo me sentía así, yo lamentablemente no te conocía, pero yo me sentía así y yo decía, bueno, este es el momento, pero ¿será que sí? ¿Será que no? Ajá. Y entonces de esa forma entro al tema que creo que es una de las cosas, bueno, de las tantas valiosas que leí sobre tu trabajo, es el síndrome del impostor, ¿no? Y entonces tú eres y has sido por tanto tiempo en la comunidad latina una líder que abre ese tipo de espacios y de conversaciones y que quizás en ese momento no se le ponía tanto este nombre que hoy pues lo podemos identificar, ¿no? Pero, pero ¿qué te llevó a decir, oye, mira, creo que lo que tenemos que revisar, conversar, discutir es esto de el síndrome de la impostora y sobre todo en la comunidad latina? O sea, ¿cómo lo viviste, no? ¿Lo viviste desde tu experiencia? ¿Cómo te encontraste con ese síndrome del impostor? Mira, yo desde hace tiempo, cuando decidí que me iba a dedicar a esta parte, digámoslo así, con las personas, de apoyarlos a ganar seguridad y a darles forma a lo que deseaban, yo no lograba conseguir un término, un concepto, algo que ocupara o que transmitiera o que encapsulara lo que yo estaba haciendo con las personas. Investigando me conseguí con este término y la gente me lo empezó a mandar también porque lo empezaron a asociar conmigo, que es la magia de las redes, que diferente, definitivamente es un toma y dame de información y de recursos cuando tú realmente estás ahí como que dando también recibes. Ujú. Entonces resulta que la gente me decía, mira, esto me recordó a ti, mira, esto se parece a lo que tú dices. Y entonces en eso yo empecé a investigar y yo dije, esto tiene que ver mucho con lo que yo vengo haciendo hace rato. Y entonces, básicamente empecé a verlo y me di cuenta que no había mucho recurso en español, o para latinos, o para inmigrantes. Entonces empecé a asociar y empecé a hablar y empecé a darle como un sustento más teórico a lo que yo estaba hablando, más allá de solo unir estrategias terapéuticas con coaching, con mi programa. Y dije, aquí hay algo que se puede investigar. Y bueno, dentro de eso, desde hace un tiempo para acá, vengo promoviendo mucho una especie de formulación teórica a la cual yo he llegado dentro de este recurso de trabajar con emprendedores que son una muestra clave para confirmar este concepto, que no es un síndrome diagnosticado, ¿ok? No es que está en los libros, no es que está en el DSM de diagnóstico psiquiátrico, no lo está. No es un síndrome per se, pero es una forma de decir, es algo, es un aspecto conductual, es una manifestación, es una actitud que las personas asumen. Entonces, bueno, ahí fue cuando dije, esto tiene que ver con lo que, pero fue como un kick. Y dije, oh, mira, sí. Sí. Y eso fue, bueno, ¿Te hace unos encontró, años para acá. se encontraron o lo encontraste o él te cien por encontró, pero... ciento cien Ujú. por ciento Y también me di Sí. cuenta que yo venía hablando mucho como de la cura, del recurso, de esto de si tú creas esto, si tú te reconoces, si tú te conoces, si tú asumes tus retos, puedes desarrollar este resultado. Y el síndrome del impostor hablaba del problema. Entonces dije, bueno, Claro. aquí está el problema como para describirlo mejor, aunque en cada persona es muy distinto, pero es una base que le da como forma y cuando la gente lo entiende como que se identifica. Entonces dije, aquí hay algo que le puede ayudar a muchas personas a entender lo que viven. Y tanto trabajo con este mundo de emprendedores, ¿tú sientes que este síndrome del impostor golpea fuertemente a la comunidad? O sea, ¿les impide de alguna forma avanzar, ser creadores, ser emprendedores? Ciertamente, Cheryl, porque aquí hay un basamento muy, digamos, social, un basamento también muy infantil, psicológico. O sea, hay elementos claves que juegan aquí un rol, pero creo que al sol de hoy, como funcionamos desde una forma tan relacional, tan social, tan informada, eh, no es fácil decir, este soy yo puedo No. esto, estos son mis estándares, esto es lo que yo traigo, sin sentirte un poco perdido.
o sin, digámoslo así, referente claro de cómo las cosas son y podrían ser. Hay como un margen extenso de información que te dice, bueno, pero ¿será que yo? O sea, hay como que ¿Puedo o no? dificultades para generar claridad, ¿sabes? Sí, sí, Eso, sí, además de la suma de lo que tiene la comunidad latina en los Estados Unidos, ¿entiendes? Dentro de lo que es un proceso migratorio importante que digámoslo así, como que desliga un poco una parte del yo ante un yo nuevo que le toca transformarse y decir, bueno, ¿en qué me convierto? ¿No? O Ujú. sea, Total, ¿qué escojo ser ahora? total. Así que eh, a mí me gustó mucho con la frase que inicié, tenemos dos verbos de creerse para crearse. Así que a mí me gustaría saber cómo llegaste, ¿no? O si la frase te encontró, o sea, cómo te adueñaste de estos términos y cómo pueden hoy identificar tanto tu trabajo en lo que hoy te desempeñas, ¿no? Mira, cuando yo empecé a hacer esto, yo dije, definitivamente las personas requieren creer que son capaces de ser sí mismos, de que todos somos distintos, de que definitivamente nuestras experiencias nos forman, ¿no? Ujú, Y ujú. si entramos en patrones, ¿no? Preestablecidos que no nos honran, vamos a decirlo así, es muy difícil innovar, ¿sabes? Es muy difícil traer algo a la mesa nuevo. Y en aquel tiempo, prepandemia, porque es que definitivamente la pandemia fue un quiebre de creencias, de posibilidades, de todo eso, en aquel tiempo los patrones estaban mucho más estructurados. No había toda esta amplitud de quieres emprender, quieres crear, Sí, quieres ser, quieres desarrollarte. total, O sea, la conversación total. era pequeña. Entonces, yo decía, ¿qué pasaría si realmente las personas empiezan a entender su individualidad, ¿no? Mm. Y a creerla, ¿no? ¿La entienden? Y la creen como valiosa, ¿sabes? Como creadora. Y parte de este eslogan también que yo hablo es que yo me di cuenta que cuando las personas empiezan a creer en quiénes son, en lo que los hace únicos, y empiezan a manifestarlo, empiezan a crear una vida distinta. Y el escenario de emprendimiento es un escenario muy práctico para ese autorreconocimiento. Y cuando tú empiezas a observarte y empiezas a crear, sanas. Entonces yo como psicoterapeuta dije, siento que la forma más natural de sanar es crear. Y para crear, tú tienes que creerte. Entonces de ahí surgió el Venga. cree y crea. Bueno, de aquí sí te digo yo que nace esa conexión cuando te conocí, cuando dije, oye, Danef tiene que estar aquí en 5% podcast, porque parte de mi proceso también ha sido eh, encontrarme con esta fórmula del 5%. Esta fórmula también, yo siento que nos encontramos así de alguna forma, yo no sé si la estaba buscando o ella a mí, pero Ujú. soy una fiel creyente que cada uno tiene una huella digital. Cada uno tiene una marca, tiene eso que lo hace único, irrepetible, que además puede marcar el tema de ser completamente auténtico. Entonces, partiendo de esa idea, mi teoría está basada en que el cerebro, tenemos un 100% del cerebro, Ujú. el 95% está en automático. Piloto automático, bueno, me despierto, me cepillo, voy, trabajo, vengo, y no pienso. Voy solo a ejecutar a lo que estoy acostumbrado. Cuando nosotros tenemos la posibilidad de poner ese freno de mano y llevar o trabajar desde ese 5%, desde esa conciencia plena, entonces es cuando la persona marca la diferencia definitivamente, porque no hace de una manera automática cualquier actividad, sino que le pone esa marca y ese sello. Así que por eso me gustaría compartir con la audiencia, con todas esas personas que nos escuchan, ¿cuál es ese Ujú. 5% de Danef? ¿Cuáles son esos 5 valores, 5 cosas, 5 fortalezas, talentos? ¿Qué define
Adanef, o cuál es el 5% que tú dirías que hoy marca la diferencia cuando tú te presentas, cuando tú ejecutas, cuando tu proyecto además genera transformación en otros? Mira, qué buena teoría y qué buena propuesta tienes tú, porque definitivamente te encausa, ¿no? A definir, ya decir, mira, esto y esto. Entonces, bueno, me estás diciendo que puedo, por lo que entiendo, puedo dar como una visión de esto, pero puedo decir 5 cosas, así que me voy a atrever a decir Correcto, 5. Creo correcto, que, correcto. creo que me voy por ese camino porque es bonito cuando uno reconoce que tiene una cantidad de cualidades que ha formado, ¿no? Y de las cuales se enorgullece o se agarra para seguir adelante. Así que creo que la primera sería la autenticidad. Para mí eso es un valor clave y siento que no es algo que solamente se dice, sino que se vive. El ser auténtico implica mucho autoconocimiento a través de la experiencia. Entonces, para mí la autenticidad es un valor clave porque no nace de la noche a la mañana, no es una decisión, es una experiencia el realmente vivir la autenticidad. Otro creo que es la libertad creativa. Siento que es una decisión personal el permitirte eh, pisar ese terreno, ¿no? Y vivirlo de una forma consciente y sentirlo como parte de tu vida. No vivir en libertinaje, ¿no? Y Total. decir todo el tiempo estoy como aquí flotando, sino que saber que ese espacio es sagrado, que te Mm. pertenece y que hay mucho recurso allí para ti cuando te das espacios para fluir, para expresarte, para compartir ideas que solo tú tienes, reflexiones, análisis. Eh, Eso para mí es clave. Otro punto también que, que valoro mucho es la estructura, que puede muchas veces sonar opuesto a lo que es la creatividad, pero no lo es. Mm. Realmente es un aspecto que te da visión, que te da visión, que te da, digámoslo así, canalización acerca de lo que tú puedes generar, hacia dónde puedes ir, con lo que tú creas, con lo que tú vives, con lo que tú experimentas, con lo que tú sanas, con lo que tú Y intencionas. Cuando claro, tú y lo mejor estructuras, es tú, que tú ves. sí, y me gusta mucho porque es como si trabajaras con los dos hemisferios, ¿no? Porque hablas de libertad, pero al mismo tiempo hablas de estructura, ¿no? Ujú. Y me gusta porque de alguna forma, como tú dices, no es, ¿sabes? Como que vivir por vivir, sino, bueno, vivir, pero con un propósito, ¿no? Y con un Claro. foco o con una orientación. Ujú. Okey, ya llevamos Que 3, te ya llevamos motiva, 3. que te proyecta. Sí, ya llevamos 3. Ya llevamos Creo 3. que sí, qué bonito, de verdad, qué bonito ejercicio. Siento que otro es el servicio, eh, que para mí creo que es razón de vida. Yo, cada vez que nombro esa palabra, me acuerdo cuando estaba en quinto año en Venezuela, que alguien, una amiga muy querida, me invitó a misiones, ¿no? Wow. Misiones, para el que no lo sabe, es ir a algún pueblo durante la Semana Santa o Pascua a servir a la comunidad y a llevar un mensaje espiritual. Y yo lo hice por primera vez y resulta que yo me acuerdo que yo me fui con la intención de dar, ¿no? De servir, de tal. Pero aprendí a corta edad que cuando tú das, recibes mucho más. Yo iba Total. con esa mente y resulta que cuando tú estás sirviendo es mucho lo que a ti te viene, ¿entiendes? Porque tú eres una persona de bien. Cuando tú decides Total. aportar, cuando tú decides, realmente te sientes una persona que está conectada con el mundo desde lo que tiene, ¿no? Y eso te hace poderoso, porque tú dices, tengo algo para dar, ¿vale? O sea, mira, puedo ayudar a una Sí. persona, le puedo dar una palabra. Desde ahí viene mucho de mi carrera, desde esos cortos momentos de mi edad. Entonces siento que el servicio es algo que a veces está poco entendido, el valor que tiene el servicio y cómo funciona. Y lo último, creo que es un valor importante para mí es la paz, Wow. porque la paz es el medidor de que las cosas van bien,
Cuando tú sientes paz en lo que tú estás haciendo, viviendo, eligiendo, creando, soltando, diciendo, limitando, eso es tu medidor clave. Entonces, cuando tú no tienes la paz, tú tienes que profundizar, tú tienes que mirar, tú tienes que parar, tú tienes que... Entonces, mi medidor es la paz y eso también lo aprendí hace un tiempo. Entonces, creo que esos son Me encanta. mis Bueno, cinco si por hacemos ciento. entonces, si hacemos un resumen del 5% de nuestra invitada de hoy, Danef, tenemos autenticidad y les digo, si ustedes simplemente hacen un scroll en la cuenta de ella, lo van a ver de principio a fin. Además que me encanta que ella lo pueda, a ver, como definir como una expresión, eso me encantó. El segundo punto habla de la libertad, pero la libertad entendiendo de las decisiones que se toman en el camino, siempre además con el tercer punto que está orientado a la estructura, que le está dando visión a todo el trabajo que hace Danef, además puesto al servicio y además me encanta porque yo aquí me voy identificando también con las cosas que le dan a esa razón de vida que tú mencionas y en paz. O sea, yo creo que imagínate cerrar esta combinación de elementos que te hacen única, irrepetible y que marcan esa huella digital de Danef. Bueno, de verdad que yo, ¿sabes? Lo pongo así como en perspectiva y me encantan estos 5 elementos que hoy decides que te definen. Así que a mí me gustaría desde tu experticia, ¿qué herramienta, qué ejercicio, qué le pudiéramos nosotros hoy regalar a la audiencia para, para identificar que, a ver, esos elementos que tú pudiste usar en tu propia vida para identificar tus talentos o para identificar qué es lo que hace, cómo se definen? O sea, ¿qué primer paso pudiéramos decirle a la audiencia, señores, para que empiecen hoy por lo menos a tener una mínima visión de de esas mujeres y hombres que están buscando ese propósito? ¿Ok? ¿Cuál pudiera ser esa técnica o ese ejercicio, algo que pudiéramos regalarle hoy a la audiencia con respecto a eso? Mira, hay una tarea o estrategia que yo uso mucho en mi programa y que siento que muchas personas lo pueden hacer, que es la línea de vida. La línea de vida es simplemente dibujar una línea en un papel y colocar los años más importantes de tu vida. Los años que tú identificas que han sido puntos clave, puntos de quiebre, puntos difíciles, puntos de logro. Y escribir un poco, brindarte ese ejercicio. O sea, si estás en ese momento de disyuntiva, de que tienes un dilema, de que te sientes perdido, no tienes claridad, siento que lo primero que yo te puedo brindar para hacer es que te sientes una tarde, un sábado por la mañana también puede ser, o un domingo, a escribir cuáles han sido los años más relevantes de tu vida, qué fue lo que pasó. Y al sol de hoy, que a lo mejor fue hace 20, 30, 40 años, 10, lo que tú quieras, observar. Y luego de tenerlos, escribir qué te dejaron, que aún llevas contigo. ¿Qué te llevaron que a ti no se te ha olvidado? Como esta anécdota que te conté de Misiones. Del A mí no se servicio me total. olvidó lo que era el servicio a partir de esa experiencia que yo tuve. Y si tuviera mi línea de tiempo, lo hubiese escrito. Que Total. yo no olvido lo que viví ese año porque me dejó ese aprendizaje. Entonces, siento que concientizar eh, los aprendizajes que la misma historia personal nos ha brindado es una manera muy sana de ganar claridad cuando sentimos que no tenemos mucho para dar, que la cosa está confusa, que la cosa está difícil, que no sé qué hacer, que no me siento capaz, que siento que lo que estoy haciendo no tiene sentido, pero ¿qué voy a hacer? Que siento que mi trabajo ya no me gusta, pero ¿para dónde voy a agarrar yo? O la edad que tengo, o lo que tengo que hacer, o lo que he estudiado. Observa tu pasado y obsérvalo con un ojo valorativo, no crítico, no nostálgico, no traumático, sino valorativo. Como que me acuerdo este año que viví esto me enseñó tal.
y esto me enseñó tal. Y me acuerdo que este año cuando viajé a no sé dónde y trabajé en no sé dónde, aprendí de tal. Entonces, siento que eso puede ser algo que incluso puede tomar varias experiencias, pero sí puede ser una herramienta bonita porque el escribir también es una forma muy saludable de conocerte. Si alguna de las personas que nos están escuchando es mujer o es hombre y, y siente miedo de crear porque quizás no cree en sí misma, ¿cuál Ujú. sería ese mensaje que Danef le daría a esa persona que hoy duda de sí, que hoy todavía no tiene esa claridad o que quizás está invadida por este síndrome del impostor? Bueno, siento que lo primero que te puedo decir es que es natural. El miedo es natural. No es una cosa que solo te pase a ti, no es una cosa que te invite a bloquearte o a paralizarte, sino a reconocer que lo que quieres es importante. Por eso temes. Eso es lo primero. Darte cuenta que si tienes miedito es porque aquí hay algo que es importante, que te está llamando, que no es que puedes pasarlo de lado y negarlo y bloquearlo. Entonces, observa cuál es el valor que tiene eso. Más allá de aceptarlo, más allá de lanzarte, más allá de decidir, de tomar ninguna decisión, simplemente deja que el miedo te hable. ¿Por qué tengo miedo? ¿Será porque esto puede cambiar mi vida? ¿Será porque esto puede cambiar la vida de muchas personas? ¿Será porque de verdad algo me dice que esto vale la pena? ¿Será porque realmente no quiero soltar cosas que ya no me sirven? Te estoy dando pistas, pero realmente deja que el miedo te hable, porque para eso viene, para hablar. Me encanta. Yo titularía mi próximo post de esa manera. Deja que el miedo te hable. Yo quiero agradecerte, Danef, por abrirte aquí en nuestro espacio, contarnos tu 5% y además darnos estas estrategias y técnicas que les estamos regalando a todas esas personas que hoy quizás dudan o que no tienen tanta claridad, pero que en el fondo saben que tienen un mensaje súper valioso, que tienen un talento que vale la pena compartirlo, porque una de las cosas en las que creo es que a veces nuestra historia o nuestro mensaje puede ser ese primer paso para otros y que puede empezar pues a impactar el mundo. Yo creo que estamos llenos de tantas malas noticias que por eso es que yo me motivé a conseguir historias de personas que están marcando la diferencia, que están regalando su talento, que están haciendo un mundo mejor, así como nuestra invitada de hoy. Así que yo, honrada, afortunada, además de haberte conocido, que Igualmente. pueda Genia Creativa seguir impactando muchísimas más vidas aquí en la comunidad latina y por supuesto en todo el mundo. O sea, que todo el mundo se dé el permiso de poder conectar con todas esas cosas maravillosas que además esos otros programas que también estás desarrollando. Así que yo te dejo los micrófonos para que le digas a toda nuestra audiencia cómo te podemos conseguir, tus redes, cuál es la mejor vía para conectar contigo. Claro que sí, pues Cheryl, agradecida por este espacio, agradecida por tu bondad, por esa intención que tienes de llevar este mensaje. Estamos unidas allí 100% porque hay mucho valor aquí en esto de abrir espacio para que las voces se compartan y también Total. de una manera tan personal. Creo que está bonito tu abordaje de la conversación porque es una mezcla entre vivencia vulnerable y visión profesional. Así que te aplaudo por eso. Muy contenta de estar Gracias. aquí, agradecida. Y bueno, quien quiera conocer un poco más de lo que hago, quien realmente requiere apoyo para ganar claridad acerca de algo que quiere hacer, acerca de algo que ha decidido hacer, pero que aún no consigue cómo potenciarlo, o Ujú. simplemente alguien que viene desde hace tiempo desarrollando algo que siente que le llama a transformarse, pues puede contar conmigo, con esta genia creativa que se dedica a apoyar a mujeres a ganar claridad y confianza en lo que son capaces de crear. Todas mis redes son Genia Creativa, mi página web geniacreativa.com
y también las invito a conectar con el Círculo de Mujeres Creativas, que viene con muchos proyectos a gran escala para el año que viene. Eh, Pueden conseguir un poco de lo que estamos haciendo en Instagram. Siento que hay muchas mujeres que tienen grandes cosas que contar y que nutrir a otras desde sus vivencias, no solo desde sus servicios y marcas y profesiones, sino también desde sus historias, con espacios como estos y con espacios de apoyo personal y de apoyo entre mujeres que dejan de competir, que dejan de Así es. compararse, que dejan de ser impostoras para ser creadoras. Así que bueno, Me encanta. aquí estoy para lo que necesiten. Me encanta. Bueno, como te dije, yo de verdad honrada y afortunada, pues de poder compartir con muchísimas personas tu historia, tu voz, porque como te digo, definitivamente estoy convencida que no sabemos si son miles, millones o una sola, pero con que impactemos a una persona o con que podamos ayudar al menos a una persona con nuestras historias, creo que es súper poderoso. Así que sigue el trabajo de Genia Creativa. Le dejamos acá @Genia Creativa y recuerden, en palabras de Danef, que cuando crees en ti empiezas a crearte de nuevo. Comparte ese episodio con alguien que tú creas que sienta que necesita ese empujón para atreverse a mostrar su 5%. Te puedes suscribir además a nuestro canal de YouTube y seguirnos en cualquier plataforma de audio para que tú puedas descargar este podcast, porque vamos a seguir compartiendo historias que inspiran, y acompáñanos cada mes a un viaje hacia la autenticidad. Estamos seguros que la mejor forma es que tú puedas vivir tu mejor versión, quién eres, sin ningún tipo de filtro. Así que, Danef, de verdad, como te digo, esta casa del 5% es tuya, como te dije, honradísima de que nosotros podamos compartir y que tú puedas ayudar desde tu talento a que las personas puedan creerse para crear. Yo estuve ahí en ese vacío, Yo así que también. me pasé por un momento de verdad que tú dices, wow, ¿por qué tuve que hacerlo? Y después Ujú, entendí, cuando llegó esta fórmula a mí, dije, qué valioso haberlo vivido y, ujú. y, y, y gracias a Dios de poder contar con la valentía de compartirlo y de invitar a otras a que sí, podemos pasar por ahí, pero también podemos, ¿verdad? Pasar ese puente y abrazar ese miedo que no va a desaparecer, que nos va a acompañar, y que qué rico que sintamos miedo, porque eso nos dice que estamos vivas, Así mismo. pero además que tenemos herramientas, hay comunidades, hay Ujú. mujeres, hay redes, o sea, no estamos solas. Lo que sí es que tenemos que abrirnos, que exponernos, porque apenas hagamos un toque técnico, vamos a conseguir a mujeres como Danés, que hoy nos comparten cosas maravillosas que están marcando definitivamente el mundo, y que por supuesto están transformando vidas. Así que Como muchísimas tú, gracias, como como nosotras, nosotras que nos 100%. atrevimos. Así que Sí. muchísimas gracias, y bueno, que siga Genia Creativa y por mucho tiempo más, y con muchísimos programas además que estuve viendo en tu cuenta, que me parecen maravillosas. Me encanta lo de la cámara, eh, porque Sí. créeme que cuántas personas hoy tienen ese temor o se critican a ellos mismos simplemente porque, es que cómo me veo, es que cómo se escucha mi voz. Y cuando tú traspasas esa frontera, es que tú puedes, bueno, evolucionar e impactar con tu mensaje. Muchísimo, muchísimo. Hay muchos escenarios que aprovechar. Lo que hay es que abrir espacios para eso como este que tú estás haciendo. Así que te aplaudo. Gracias por esta invitación. Hasta aquí llegamos en este episodio de 5% Podcast. Si estas historias resonaron contigo, es porque quizás tú también perteneces a ese valioso 5% que está destinado a dejar huella. Comparte este mensaje con quien necesite escucharlo y únete a nuestra comunidad en Instagram como 5% Podcast, donde encontrarás todos nuestros episodios, recursos exclusivos gratuitos y personas como tú dispuestas a transformar su autenticidad en acción. Recuerda, no se trata de cambiar el mundo entero, se trata de atreverte a ser ese 5% que inspira a otros a cambiar el suyo. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir encendiendo posibilidades.